En esta oportunidad vamos a hablar de un extracto del libro Cómo desarrollar el lenguaje oral y escrito de Teresa Marchand e Isabel Tarqui, de 1997. Comenzaremos eh, con una introducción. En el capítulo anterior aprendimos acerca del espacio y el tiempo y todo lo que tiene relación con la noción de las prácticas de aprehensión o de poder captar la realidad en los niños. En este capítulo hablaremos eh, sobre la preparación de la lectura. Esta es la unidad número 1. Y hablaremos sobre la motivación para el aprendizaje de la lectura y su importancia, y conoceremos algunas sugerencias metodológicas que le ayudarán en la inmersión del mundo letrado. También conoceremos el análisis fonológico y la continuidad de la estimulación en el lenguaje y la discriminación auditiva. Y le sumaremos, al igual que en el punto anterior, algunas sugerencias que lo ayudarán en esta etapa. Entonces comenzaremos. La preparación de la lectura. Para motivar el aprendizaje de la lectura y la inmersión en un mundo letrado, tenemos que tomar en cuenta que para motivar este aprendizaje es importante desarrollar en los niños el lenguaje oral y sumergirlos en este mundo letrado. ¿Cómo hacemos esto? Hoy en día llegan los niños desde la escuela con poca motivación a la lectura. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque en sus casas ellos no ven ningún patrón que les llame a tener algún hábito de lectura. Si sus padres no leen, si ellos no ven que en el mundo donde se desenvuelven no hay una persona que los guíe a tomar ese hábito de la lectura, es muy difícil que ellos también lo logren tomar. Por otra parte, la irrupción de los medios de comunicación, la televisión, la radio, el internet hoy en día y qué sé yo, y la televisión misma, que los niños pasan mucho tiempo viendo televisión, eh, a pesar de que no ha sustituido la importancia de lo que es leer y escribir, sí les ha quitado un espacio importante, lo que nosotros tenemos que recuperar. Entonces, para esto nosotros vamos a darle algunas sugerencias metodológicas. Como primer punto es el contacto con el material escrito. Esto es muy importante. Los niños deben ver a sus padres, al igual que sus profesores que ven ellos en la escuela, leer en distintas instancias. Además de eso, podemos sugerir que los padres tienen que tener una interacción con los niños y leerles cuentos en voz alta, con entonación, con entusiasmo. Eso les llama mucho la atención a los niños. Es importante que tengan a su disposición material de lectura, libros con ilustraciones, láminas que les llamen la atención. Hoy en día, ellos y que sientan el interés por querer hojearlos, por querer comentarlos. Compartir con los niños adivinanzas, trabalenguas, poesías, leer su cuento favorito, las cuantas veces ellos quieran leerlo, leerles cuentos, hacerlos que ellos los dramaticen, que recuerden las partes importantes de cada historia. Invitarlos a leer diarios, revistas, diccionarios, folletos, recetas de cocina y después comentarlos junto a ellos. Hacerles preguntas acerca de lo que leyeron, leer leyendas y cuentos las veces que sea necesario, las veces que ellos quieran volver a leerlo, que los aprendan de memoria, no importa, y pedirle que dramaticen, como comentábamos anteriormente, pedirles a ellos que nos cuenten cómo es la historia de todos estos libros. Es muy importante. También tenemos en el contacto del material visual, que esto también es muy importante. Se sugiere en esta etapa tener los nombres impresos de las cosas, de las sillas, de los pizarrones, las puertas, como por ejemplo, puertas, basurero, pizarrón, hacer un abecedario completo con letras que sean fáciles para él de recordar. A, ala, B, barco, C, casa y así, etcétera, que sean para los niños amigables visualmente. Tener tarjetones con los días de la semana,
por los meses del año, las estaciones climatológicas, qué sé yo, primavera, invierno, verano, y hacerles en ellos una rutina de cambiarlas cada vez que corresponda. Escribir mensajes breves en las aulas de clase, cierra la puerta, pedir permiso, dar las gracias. Es muy importante. Eh, Tenemos que tomar todas estas sugerencias para poder hacer que el niño quiera sumergirse en este mundo letrado. Bueno, para continuar, el análisis fonológico es una estrategia de aprendizaje utilizada para desarrollar la conciencia fonológica en los niños. El desarrollo de la conciencia fonológica es fundamental para el aprendizaje de la lectura. ¿Y cómo la podemos desarrollar? Con las tareas de análisis fonológico que forman parte de la estimulación del lenguaje y que son la continuidad de la práctica de la discriminación auditiva. La conciencia fonológica debe continuarse hasta que el niño sea competente en el reconocimiento de cualquier palabra desconocida. Algunas sugerencias metodológicas está la conciencia de la unidad de la palabra, en que podemos hacerlo con una oración y golpeando, hacer golpes. Por ejemplo, está lloviendo muy fuerte. También podemos hacerlo colocando una línea en el pizarrón bajo la palabra para tomar el tamaño de la palabra en sí. Y tenemos también otras estrategias que son, por ejemplo, en una oración colocar dibujos o palabras dibujadas. En este caso, tirar la pelota al arco. Tenemos la pelota que está dibujada, el arco y las palabras faltantes con líneas. La conciencia de los sonidos iniciales, que hay palabras que tomen conciencia de que hay palabras que comienzan con la misma sílaba. En este caso, mano, maleta. Y posteriormente, que hay palabras que comienzan con el mismo sonido, que en este ejemplo puede ser mano, misa, que no empiezan con la misma sílaba, pero sí con la letra M. Y conciencia de los sonidos finales, es decir, dos o más palabras resaltando los sonidos con los que terminan. Acá podemos crear rimas, canciones que rimen y empezar, por ejemplo, con palabras que son parecidas en los sonidos finales. Gato, pato, león, gruñón. Hacer canciones, por ejemplo, que llueva, la vieja está en la cueva, y etcétera, un montón de canciones que pueden rimar. Y por último, la conciencia de las sílabas, comunidades dentro de la palabra, con palabras que sean significativas para el niño y repetirlas separando sus sílabas. En este caso tenemos el ejemplo de pito, sílabas, está separada en sílabas, pi, to, que está, también la podemos separar como con las letras, la letra P, I, T, O. Sopa, primero la palabra, luego la sílaba, separado en sílabas, so, pa, y después que está compuesta por letras, en este caso la O, la P y A, y la letra A. Tomar conciencia que también tienen ciertas salidas del aire las palabras y que tomen conciencia de las vibraciones que se producen también al pronunciarlas. Bueno, referente a las preguntas, ¿qué tan relevante es el contenido para su formación como docente? Bueno, este contenido es sumamente importante porque, como dice el libro, desarrollar el lenguaje oral y escrito es imprescindible para obtener la comprensión del mundo letrado y lograr el aprendizaje en los alumnos. La otra pregunta era, ¿cómo puede ayudar a sus estudiantes que usted entienda el contenido, domine estos conceptos? Nuestra respuesta es que el que comprendamos este contenido es fundamental para la formación de nuestros estudiantes. Si no, como profesores, si no dominamos este tema como profesores, ¿cómo podríamos enseñarles a los niños?
siendo que esto es la base en la iniciación del alumno en su vida escolar? Bueno, esa sería nuestra presentación. Chao.